Acompañarnos una vez más a esta, es creo que la quinta emisión de las tertulias de Kant, que se tratan de pues unas charlas de personas especializadas en ciertas temáticas que consideramos que son importantes que se hablen, ¿no?, en comunidad. En esta ocasión tenemos a Osvaldo May, que es psicólogo y que nos va a charlar acerca de la neurodiversidad, ¿no? Y esto es una iniciativa más en esta ocasión creo que es la primera que vamos a tocar cierta temática que tiene que ver con posibles discapacidades y formas también de pensar de manera distinta y sentir de manera distinta, más allá de en otros momentos que hemos hablado más de luchas que son políticas. Eso también tiene que ver con otra forma de pensar la política, y también con problemáticas, digamos, del territorio y demás, ¿no? Pero no está tan alejado, ¿no?, de considerar otras subjetividades. Entonces, pues, con esto vamos a empezar. Le cedo la palabra ahora a Osvaldo. Hola. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, con el audio y todo. Ok, muy bien. Para mí es algo emocionante el estar aquí con ustedes, algo como mucho más profesional en la grabación de todas estas cuestiones. No soy especialista en grabarme, pero aquí estamos, ¿no? Tratando de hacer lo mejor posible. Bien, cuando llegó a mí la invitación sobre hablar de la neurodiversidad, naturalmente me puse a pensar en qué es lo que quería compartirles a ustedes. Y me puse a revisar las redes del Centro Cultural Lorca y veo las otras videocharlas y demás, y veo que eran más como de cuestiones políticas, sociales, movimientos antropológicos y demás, ¿no? Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué de diferente puedo yo aportar desde las cuestiones de la psicoterapia y de la psicología a estas cuestiones sociopolíticas, ¿no? Entonces me puse a pensar en las cuestiones propiamente de la neurodiversidad, que es un cambio de paradigma social para todos. Pero para entender qué es el movimiento de la neurodiversidad y qué es el paradigma de la neurodiversidad, tenemos que sentar las bases de en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día estamos bajo un modelo, más que nada, el modelo tradicional médico que aborda las diferentes condiciones de salud como fuera de la normalidad, ¿no? Hablamos de normatividad heterogénea, bueno, normatividad, y las cuestiones de salud pública se centran en traer de esta enfermedad, de ese déficit, a las personas para regresarlos hacia la normalidad, ¿no? Entonces hablamos de cuestiones de quitar enfermedades, de curar enfermedades, de visualizar las diferentes formas de transitar la vida y el mundo desde lo patológico, desde lo enfermo. Perdón, ya moví esto y me dijeron que no lo haga. este, y bien, entonces, ¿todo bien? No, no me moví. Entonces vemos que estamos en un paradigma clínico médico. Entonces, todo de lo que se salga de esta normatividad lo vamos a hablar desde una discapacidad. Todo, desde una diabetes hasta una ceguera, una sordera, y entran los aspectos de las condiciones neurodivergentes. ¿Qué son las condiciones neurodivergentes? Para empezar, hay que platicar sobre la neurodiversidad. ¿Qué es esto de la neurodiversidad? Es un constructo, un concepto que habla que todas las personas que cohabitamos este mundo experimentamos
la realidad de una manera totalmente subjetiva. No hay dos experiencias iguales, ni la que está viviendo mi vecino, ni la que está viviendo la persona que vive conmigo. Todas las experiencias de vida son completamente únicas e individuales. Todo, todo, desde las sensaciones, las percepciones, las emociones, las experiencias, los recuerdos, etcétera. Todo es una experiencia única. Entonces, esto aborda la neurodiversidad, la experiencia única de cada ser vivo, de cada ser humano. Entonces, sí, tenemos que todos somos neurodiversos, todos somos diferentes y todos experimentamos de manera única las cosas. Entonces, existen diversidades de condiciones que tienen cada ser humano. Y existen condiciones neurotípicas, que es este conglomerado o la gran mayoría de las experiencias que pudieran ser como similares, igualitarias, muy parecidas, y tenemos las condiciones neurodivergentes, que son estas condiciones que se salen de esta similitud de experiencias. Entonces, las condiciones neurodivergentes pueden ser desde condiciones un poco más complejas, como condiciones del trastorno del espectro autista, como condiciones un poco más normativizadas, como una depresión o una ansiedad, ¿no? Que muchas de las personas hoy en día hablamos de ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, las neurodiversidades hablan de eso, que somos personas que experimentamos la vida de manera única y que podemos ser neurotípicos o neurodivergentes. Y para todo esto hay principios históricos de cómo ha transitado los movimientos de la neurodiversidad. La neurodiversidad como concepto, como constructo, empieza a trabajarse, a publicarse, a difundirse desde los años 90 aproximadamente. Y sí, es una de las olas que nos trae los movimientos por adquirir derechos de las minorías, ¿no? Por ejemplo, la minoría negra o la minoría afrodescendiente, la minoría de la diversidad sexual, las minorías femeninas, y quien nos trae el movimiento de la neurodiversidad es una mujer autista que empieza a publicar libros, historias sobre sus propias experiencias, sobre cómo había sido pues discriminada por diferentes situaciones, y esto hacía que pues no la estuviera pasando tan bien, incluso siendo en un país que pudiera verse como privilegiado, ¿no? Ella era australiana o es australiana, no sé si todavía esté con vida, pero es Judy Singer, que empieza a hacer publicaciones que nos hablan acerca del movimiento de la neurodiversidad y desde su experiencia como una mujer autista. Esto empieza ya a moverse, a concienciarse sobre estos temas, y empieza a popularizarse en los años de los 2000, que empieza ya a tener más auge, y empiezan ya también los chicos chicos y chicas, chiques también, que empiezan a crecer, que fueron diagnosticados en la década de los 80 o de los 90 como autistas, o en su momento como personas con síndrome de Asperger o con diferentes condiciones neurodivergentes. Empiezan también ya con el auge de las redes sociales a publicar sus experiencias de vida, a decir que pues no tienen
oportunidades como las personas neurotípicas, ¿no? Y pues empiezan a hacer diferentes movimientos de la neurodiversidad. La neurodiversidad se puede vislumbrar desde dos aspectos, desde un aspecto paradigmático y desde un movimiento, el movimiento de la neurodiversidad. Desde el movimiento del paradigma viene a contrarrestar el paradigma médico, el paradigma que ve a las diferentes condiciones discapacitantes como enfermedades que hay que curar, enfermedades que hay que quitar, enfermedades que hay que regresar de la fuera de la norma hacia la norma, ¿no? Entonces es una corriente de filosofía que está a favor de la evolución humana, de la evolución natural que trae las variaciones genéticas. Entonces, el paradigma de la neurodiversidad habla de esto, de las diferentes condiciones genéticas que hacen que las personas seamos únicos y diferentes. Y obviamente impacta en las diferentes formas de coexistir. Y en cambio, el movimiento de la neurodiversidad habla acerca de los derechos que las personas neurodivergentes deben tener por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y entonces ahí es cuando se suman los diferentes movimientos que aquí en las pláticas que se han dado, en las conversaciones que se han dado, converge todo esto, ¿no? Entonces, la neurodiversidad no es meramente un aspecto médico, psicológico, psiquiátrico, sino también impacta en las políticas sociales, las políticas públicas. A mí, por lo regular, cuando doy una conversación de este tipo, me gusta que sea interactiva. Entonces, si ustedes van teniendo preguntas, dudas, comentarios que hacer, siéntanse en la libertad de hacerlos, no hay problema con ello, ¿no? Igual en las redes sociales, si hay algo que comentar, pues también pueden hacerlo. Ok, gracias. Y bien, entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, pero en sí, ¿qué es la neurodiversidad? Como definición propiamente, la voy a leer, nos dice que la neurodiversidad es una visión estable de los segmentos de la sociedad que viven con condiciones o trastornos mentales, tratando de reducir la etiopatogénesis que les sitúa en una posición de personas vulnerables y hace énfasis en la diversidad. Y nos dice un autor, Armstrong, nos señala que la sociedad actual sigue un modelo del cerebro basado en la enfermedad, el déficit y el trastorno. Entonces ahí vemos la diferenciación entre ambos conceptos, desde lo basado en lo clínico, y vamos a recuperar estos conceptos que nos trae la vida, ¿no? Ser diversos, todos somos diversos y todos somos únicos y no hay una normatividad como tal, ¿no? Y bien, como a mero cuestión teórica, la neurodiversidad tiene diferentes principios que nos van llevando hacia lo que es una filosofía o un paradigma. El primer principio de la neurodiversidad es que el cerebro humano funciona como un sistema relacional entre los seres humanos y el mundo circundante. Es decir, que las personas, nosotros como seres humanos y nuestras funciones cognitivas, cerebrales, no están simplemente funcionando por funcionar, sino que tiene que haber estímulos exógenos, externos a nosotros, para que funcione de manera adecuada y de manera real, ¿no?
El segundo principio nos habla que el respeto surge de la comprensión de las patologías o de las condiciones como una parada en el camino en un espectro común entre lo que es la diversidad y lo normotípico. Entonces, por eso también es muy importante el que se abran estos espacios de diálogo, de debate, de conversación, para que comprendamos las diferentes circunstancias con las cuales están viviendo las diferentes personas, ¿no? Entonces, hablar de respeto es comprender realmente cómo está viviendo la persona que tengo a un lado o la persona que tengo enfrente y que no está experimentando lo que yo estoy experimentando, ¿no? El tercer principio nos habla de que los trastornos mentales se enfrentan a momentos históricos que provocan la estigmatización de lo que la sociedad refiere como un hecho que atenta contra el sistema de valores en el momento, ¿no? Entonces vemos momentos históricos que van hablando sobre diferentes patologías. Por ejemplo, en los años 80, 70 se hablaba de que la homosexualidad era un trastorno mental. Hoy sabemos que no es un trastorno mental, que son preferencias, son orientaciones y que no hay nada malo en ello. Así van pasando diferentes situaciones que se van cambiando conforme el contexto social va evolucionando. Así va pasando con las condiciones neurodivergentes. El siguiente principio nos habla de que la sociedad establece las habilidades y el diagnóstico en función de la cultura y el momento histórico. Pues sí, ¿no? Entonces la sociedad va determinando, sobre todo cuando está regido desde lo normativo, la sociedad rige qué está bien y qué está mal. Estos grupos mayoritarios son los que van hablando de qué se va a mover, qué se va a hacer, qué se va a decir y depende de cada momento en la historia para que pues todo vaya cambiando y todo se vaya moviendo. Por ejemplo, hoy es impensable que las mujeres no vayan a votar, ¿no? Pero hace unos años, hace unas décadas, era lo más normal que solo los varones, solo los hombres vayan y ejerzan su voto, ¿no? Entonces, esto también va haciendo movimientos sociales. El siguiente principio de la neurodiversidad nos habla que el mundo vive en una espiral de constantes cambios y que es el individuo el que debe estar preparado para adaptarse a estas circunstancias. Realmente es lo que se viene hablando de cómo el cambio es la constante siempre y no las personas tenemos que cambiar, sino las circunstancias están moviéndose alrededor nuestro y nosotros nos tenemos que adaptar a esos cambios sociales, paradigmáticos, etcétera, ¿no? Entonces debemos estar preparándonos constantemente hacia visualizar los diferentes estados que se vayan presentando. El entorno, el siguiente principio nos habla de adecuar los entornos a las necesidades de un cerebro neurodiverso. La neurodiversidad es también una oleada acerca de los derechos humanos de las poblaciones o que viven siendo discapacitadas, ¿no? Habla de que las diferentes condiciones con las cuales las personas se están desarrollando, están viviendo, también deben tener derecho a poder ejercer una vida digna, una vida con cualquier situación que pues quieran realizar, ¿no? Y entonces
debemos estar preparados nosotros o las sociedades, las ciudades, los entornos para que todos, absolutamente todos, independientemente de las circunstancias que les haya tocado vivir, deben poder acceder a sus derechos, ¿no? Por ejemplo, a un empleo digno, a una educación, a una vida libre de violencia, a una familia, etcétera, ¿no? Y solo esto se va a lograr con la comprensión social, ¿no? Entonces, mientras más informados estemos, mientras más abiertos a los cambios, pues más vamos a generar comprensión. Y mientras más comprensión haya, va a haber mayores oportunidades para todos. El siguiente principio de la neurodiversidad nos habla acerca de que la formación de entornos propicios que se percaten de las discapacidades de los cerebros neurodiversos. Entonces tenemos que estar pendientes como sociedad, como personas, de que allá afuera hay personas que están experimentando condiciones completamente diferentes a las nuestras y por lo tanto estas situaciones también son válidas, también son proclives de éxito personal. Entonces, cuando hablamos de condiciones neurodivergentes, hablamos de que pueden estar en todos lados porque todos tenemos derecho a vivir. Y finalmente, el último de los principios de la neurodiversidad nos habla de la disposición de ambientes que generen una adaptación positiva para lograr el desarrollo del máximo potencial. Entonces, debemos como sociedades estar preparados para que todos puedan tener éxito, que todos puedan vivir con dignidad y poder desarrollar el máximo potencial que debemos tener. Y ahora me toca hablar de condiciones neurodivergentes, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones que pudiéramos llamar o expresar como neurodiversas o neurodivergentes? Las condiciones neurodivergentes pueden ser todas estas cuestiones de salud mental que las diferentes personas viven o vivimos. Desde situaciones del estado de ánimo, como una depresión, ansiedad, incluso la neurodiversidad está abrazando condiciones como la esquizofrenia, hasta condiciones más complejas como los trastornos del neurodesarrollo, que son propiamente como los más visibilizados por parte de la neurodiversidad. Cuando se habla de neurodiversidad se piensa que se está hablando de autismo o de síndrome de Asperger o TDAH, por ejemplo, pero no, realmente se está ya abrazando todas estas condiciones mentales que están fuera de los trastornos del neurodesarrollo o de las condiciones de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Son el trastorno por déficit de atención, o sea, los nombres clínicos que se les manejan son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que ese es el nombre completo, los trastornos de déficit intelectual, los trastornos del lenguaje o comunicativos, los trastornos motores, los trastornos del espectro autista y los trastornos propiamente del aprendizaje. Todos se pueden desglosar, todos tienen diferentes manifestaciones, ¿no? Y esta conversación no va a ser como tan específica para hablar de cada uno de ellos, ¿no? Se pueden hacer otras... Ajá, no sería una charla, sería ya toda una exposición y nos llevaríamos aquí varias horas hablando de cada una de estas condiciones, ¿no? Entonces,
hablar de estas condiciones es hablar simplemente de un nicho de las condiciones neurodivergentes. Pero también hablamos de trastornos obsesivo-compulsivo, también hablamos de un trastorno, una condición como muy popular que como es la del síndrome de Down, por ejemplo, que también entra dentro de las condiciones neurodivergentes, trastornos de ansiedad, desde un trastorno simple, de ansiedad simple hasta un trastorno de ansiedad generalizado, trastornos depresivos o trastornos del estado de ánimo, que son también diferentes y muy diversos. Pudiéramos pensar que son simplemente la depresión, no, pero hay un montón, está la distimia, está, bueno, diferentes condiciones mentales que están dentro de los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Eh, y la neurodiversidad también abraza las diferentes condiciones que hoy por hoy se llaman condiciones discapacitantes, ¿no? Pero la realidad es que son condiciones que deberían tener éxito como cualquier otra de las condiciones típicas o neurotípicas establecidas como pues una normalidad, ¿no? Y vamos así hablando muchísimo sobre estas diferentes situaciones que se van dando día con día. Y es muy gracioso cuando trabajas con población neurodivergente, como sobre todo las personas que alcanzan un nivel de sociocomunicación importante, van diciéndote y van comentándote cómo sus experiencias de vida han sido realmente muy difíciles a lo largo de lo que vienen siendo, ¿no? Desde condiciones familiares que los van haciendo rezagarse, condiciones educativas que los hacen visualizarse como diferentes, menos o que no pueden, y muchos de ellos terminan en fracaso escolar, en deserción, y pues simplemente necesitaban adecuaciones para poder llevar una vida exitosa, ¿no? Entonces, también relaciones sociales. Muchos de las personas neurodivergentes al toparse o al querer estar en una relación sentimental, romántica, pues se topan con estas diferencias sociales, ¿no? De conocimiento, y cómo nosotros, las personas neurotípicas, que no sabemos cómo relacionarnos con las personas neurodivergentes, pues cometemos diferentes errores que hacen que se fracase en estos rubros, ¿no? En toda la cuestión sentimental, romántico y de pareja. O sea, me he topado con muchas personas que te hablan y se te expresan que han tenido 2, 3, 5 parejas, han estado casados 2, 3 veces, y pues simplemente no comprenden cómo es su vida, cómo es su día a día, ¿no? Entonces vienen los fallos o las fallas comunicativas que esto que puede llevarse a cabo, ¿no? Entonces, en una terapia de pareja, de una chica neurotípica, o bien que ella no sabe si está dentro de las neurodivergencias, pero dice, bueno, al momento soy neurotípica, ¿no? Y un chico recién diagnosticado, bueno, un chico ya es un adulto también, tiene 40 años, tiene 41 años, acaba de cumplir, me decía, es como, ella me expresaba, ¿no? Entonces, es como tener en pareja dos sistemas operativos diferentes, ¿no? Un celular Android con un celular iPhone, ¿no? Entonces, o iOS. Entonces son totalmente diferentes. ¿Y cómo comprender estas situaciones, ¿no? Entonces, cómo yo
que soy Android, puedo comprender a una persona que es iOS. Entonces, eso es lo rico de la neurodiversidad y lo rico de cerrar la llave a dejar de pensar que ellos están mal y se tienen que regresar a la normatividad, ¿no? Entonces ellos tienen que hacer un esfuerzo triple para regresar, estar bien. Cuando si nosotros cambiamos nuestras maneras de hacer las cosas, muy probablemente ellos también vayan a comprender qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos comunicar en general. Cuando hablamos de condiciones neurodivergentes o de la neurodiversidad, muchas veces se confunde. Claro, es gracias a que el movimiento empieza por una mujer autista. Se cree que es una lucha por parte de los derechos de la comunidad autista. Y realmente no. Como les he mencionado, si ustedes ponen y googlean ahorita neurodiversidad, ustedes van a encontrar neurodiversidad y autismo, neurodiversidad y síndrome de Asperger, cuando la realidad es que, y quizás muchos de ustedes hayan venido con la idea de, Osvaldo va a hablar de autismo, va a hablar de síndrome de Asperger o de estas condiciones, y no, estamos hablando de que es más amplio de lo que pensábamos. La neurodiversidad es mucho más amplia y abraza muchas más condiciones que no podíamos pensar que son formas de vivir, ¿no? Y no estamos hablando, cuando hablamos de neurodiversidad, no se minimiza quizás la angustia, los dolores o estos esfuerzos por vivir y convivir dentro de un aspecto completamente adverso. No se habla de eso, sino que se habla de cómo nosotros podemos hacer que esta minoría realmente pueda acceder a toda la información, acceder a trabajo digno, a escolarización digna, a todos los derechos y vivir con plenitud. Eso es lo que nos trae el movimiento de la neurodiversidad. Muchas veces, y he leído comentarios en redes sociales principalmente que atacan a la neurodiversidad, pero diciendo principalmente que la neurodiversidad o pretende o va a quitarle estos apoyos o beneficios sociales que dan los gobiernos, como becas, etcétera, ¿no? La realidad es que el movimiento de la neurodiversidad abraza eso. Se sabe que hoy por hoy en la sociedad no está preparada para hacer acceder a las personas neurodivergentes a sus diferentes derechos. Por lo tanto, la neurodiversidad te dice, oye, pues si esto es lo que hay, está bien, vamos a tomarlo, pero no vamos a dejar de exigir que poco a poco vayan haciéndose los cambios para que las personas neurodivergentes también tengan acceso a una vida digna. Entonces, se habla no de empatía, no se habla de igualdad o de equidad, sino se habla de justicia social para las personas neurodivergentes, ¿no? Que viven con diferentes condiciones. Entonces, estas personas que comentan que la neurodiversidad va a hacer que quiten los programas sociales, las becas, porque está pretendiendo que se deje de mirar las discapacidades, etcétera. Muy a largo plazo, claro, o sea, yo a lo mejor como persona neurodivergente no tendría por qué
¿Por qué pensar o que mi meta última de vida sea acceder a una beca? No, realmente yo como persona debería yo pensar en tener una vida digna con todos mis derechos y con toda la plenitud que me hace ser persona, ¿no? Porque yo persona, voy a pensar en simplemente necesito una beca para vivir, una beca de no sé cuántos pesos para poder subsistir y estar aquí, ¿no? Sí, la neurodiversidad habla de eso, de, ok, en este momento esto es lo que existe, existen los beneficios sociales que dan los gobiernos, pues es lo que hay que utilizarlos, ¿no? Pero un fin máximo de la neurodiversidad es que todos podamos experimentar una vida digna, todos podamos llevar a cabo nuestros sueños sin importar las diferentes condiciones con las que estemos cohabitando, viviendo en este lugar, ¿no? ¿Hay alguna duda, algún comentario por ahí? ¿No? ¿No? Ok. Sí, adelante. Siendo tan numerosos las diversidades que se ha logrado, no sé, a través de no sé, consejos de estudiosos o algo así, alguna forma común de entendimiento o de, vaya, de eso, de comunicarse entre las diversas, esta gama tan amplia de personas, la comunicación entre ellos o como un lenguaje interpersonal, ¿se ha logrado algo al respecto? ¿Hay alguien que pueda diagnosticar o maneje estas situaciones? A ver si entendí el comentario, la pregunta, ¿no? Estamos hablando de qué se ha logrado con este movimiento, ¿no? A dónde hemos llegado y qué cuestiones van, cómo se van moviendo todo esto. Y sí, se ha logrado muchísimo. Bueno, muchísimo estamos totalmente en pañales en sociedades como México, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, han habido cambios en cómo la educación, por ejemplo, vamos a hablar de condiciones autistas, ¿no? Cómo ya hoy actualmente se diagnostica al autismo. Se ha cambiado la manera de percibir al autismo y a sus diferentes condiciones, ¿no? A las diferentes manifestaciones. Antes se creía que era una enfermedad, se creía que el autismo se adquiría conforme se desarrollaba la persona. O bien pasaba algo en el desarrollo de este chico que se convertía en autista, ¿no? Alrededor de los 3 años, de los 2 años, se perdía a la persona autista y pues se convertía en esto, ¿no? Hoy ya se sabe con estudios genéticos, con investigación muy exhaustiva, que el autismo tiene componentes hereditarios de siglos, no es de ahorita, que han ido transformando conforme el tiempo y las manifestaciones autistas pues ya son las que hoy tenemos, ¿no? Y ya tenemos un cuadro mucho más definido de lo que es el autismo. Ya no hay confusión entre que puede ser esto, puede ser lo otro y demás. No, ya no hay. Entonces, eso es lo que nos ha traído este tipo de movimientos. Nos ha traído movimiento, o sea, nos ha traído más certeza al momento de diagnosticar a una persona autista, ¿no? Porque ya tenemos un cuadro clínico muy marcado y así también ya se tiene mucho conocimiento qué provoca, por ejemplo, la depresión,
qué provoca las ansiedades, o sea, qué neurotransmisores están involucrados en esto. Por lo tanto, los medicamentos para estas condiciones ya son más finos y ya son, pues ya tienen muchos más efectos positivos y menos efectos secundarios, ¿no? Entonces, la investigación es lo que nos ha arrojado el movimiento. Y sí, ya también, si nos vamos meramente a lo social, ya vemos a población autista entrando a las escuelas, ¿no? O sea, ahorita ya hay un chico en muchas de las escuelas con las cuales yo colaboro. Entonces ya hay muchos autistas recibiendo una educación digna, ¿no? Ya hay maestros especializados cada vez más en trabajar con la población autista, ¿no? Desafortunadamente estamos todavía muy atrasados, pero vamos en ese camino, ¿no? Ya las investigaciones nos arrojan mucho más de eso, ¿no? No sé si respondo a su pregunta. Sí, es que yo siento que es muy difícil estar en ese mundo y una vez diagnosticado, parece que se queda uno corto en cuanto a las soluciones de aportación para el desarrollo de estas personas como tales en su vida, ¿no? Entonces, tenemos el diagnóstico, vaya, muy claro, pero por decirlo así, la cura todavía está. Quiero entender que por lo que practicas hay avances, pero no nos llega a satisfacer. Ok, ¿qué pasa? Cuando hablamos de neurodivergencias, no estamos hablando de curas, ¿va? Por eso nosotros no estamos hablando de curar alguna condición. Estamos hablando de entender cada una de estas condiciones y cuáles son las necesidades que tiene esta persona para poder salir adelante y tener éxito en su vida. De eso se habla de este movimiento, porque no hay nada que curar. No hay nada que curar si vemos que, por ejemplo, si hablamos de una depresión, ¿no? Por ejemplo, sí, son condiciones neurodivergentes que a lo mejor necesita cierto tratamiento clínico, cierto tratamiento médico para poder tener éxito en su vida, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a entender, que hay personas que están viviendo diferentes condiciones. Por lo tanto, tengo que hacer cambios en los contextos. Por ejemplo, pensemos en lo laboral, ¿no? Tengo que hacer diferentes cambios aquí en mi empresa o en mi negocio para que esta persona depresiva pueda también tener éxito y pueda funcionar. Cambiar el sistema es lo que tengo que hacer, no a la persona, porque la persona no va, porque su funcionamiento biológico, por decirlo de algún modo, es ese. Es eso lo que tiene. O sea, yo no puedo venir y cambiarle los cables y ya, puedes funcionar adecuadamente. De eso es lo que no habla la neurodiversidad, sino habla de decir, bueno, ¿qué puedo aportar para que tú puedas tener éxito? Quizás, no sé, poniéndote esto, quitándote esto, haciendo este movimiento, dándote estos apoyos terapéuticos, implementando terapia grupal, no sé, 1000 cosas para que tú puedas tener éxito en tu empleo. También hablamos de, por ejemplo, en las escuelas, acercamientos curriculares, ¿no? Si tenemos una currícula y tenemos a 5 personas neurodivergentes en el salón, pues tengo que hacer cambios. Y los cambios también abordan la individualidad, ¿no? Porque tengo, o sea, el chico a lo mejor con TDAH, pero también tengo un chico con síndrome de Down y también tengo un chico
no sé, un chico autista en mi salón, no va a ser el aprendizaje igual para cada una de estas condiciones. Entonces tengo que individualizar cada una de esas modificaciones. Y allí hablamos del diseño universal del aprendizaje, ¿no? Que son otras temáticas que son muy interesantes, como la educación actualmente, y eso es otro de los avances que se tiene, si hablamos de qué ha traído este movimiento, es decir, el diseño universal de aprendizaje, en el cual se mira a estas condiciones discapacitantes, por decirlo de algún modo, como el centro de acción. ¿Cómo aprende mi persona discapacitada? Y de ahí voy a crear el contenido, la currícula, para que todo el grupo pueda aprender y todos realmente se lleven un aprendizaje significativo de las aulas. Y no simplemente inserté a mi alumno, sí, que venga mi alumno y pues aquí está, ¿no? Como un muñequito, un mueble, no hace nada, no se mueve, no me molesta. No, es el diseño universal del aprendizaje habla de eso, ¿no? De cómo yo creo políticas, creo currículas para que ellos también puedan aprender. Entonces, eso es lo que ha traído este movimiento. Esos son los resultados hoy por hoy. Excelente. Entonces, buenamente es de una bondad. Sí. Y quizás yo no lo vea, no sé si tengo hijos, no tengo hijos ahorita, pero si llegase a tener a un hijo no lo va a ver porque son cambios muy lentos, desafortunadamente. Pero el mirar que ya cada vez más chicos están accediendo a la educación, que ya más personas adultas están siendo empleadas en diferentes empresas, que estas mismas empresas están dándose cuenta de las necesidades que tienen los jóvenes adultos en ser reclutados, pues sí, va generando mucho más bienestar en una sociedad. Ya no tenemos a familias totalmente quebradas porque llegó una persona sorda o con una persona con déficit intelectual, ¿no? A la casa, a la familia, ¿no? Ya no. Ya vemos más unión, ya vemos más entendimiento, ya vemos quizás más comprensión de que mi hijo es mi hijo, con todas las condiciones que le hacen ser mi hijo. Y no va a dejar de ser esto, y no voy a dejar de esforzarme por educar a mi hijo. Y si tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer, para que mi hijo, cuando llegue a una vida adulta, pueda ser lo más independiente posible. Hoy, si contrasto a la generación de los años 90, 80, con algunas condiciones dentro del espectro autista, y las que hoy están creciendo, están ya convirtiéndose en adultos, pues vemos muchas diferencias desde el pensamiento paternal, ¿no? Paternalista de pensar de mi hijo necesita quizás, no sé, una clínica donde vaya a pasar el resto de su vida, donde lo atiendan los enfermeros como un hospital psiquiátrico, ¿no? Donde lo atiendan los enfermeros, donde lo atiendan ciertas personas y que ahí va a terminar el resto de su vida. Ya está perdido, ¿no? A hoy, cuando se da un diagnóstico de autismo de una persona, de un niño o de una niña, los papás te preguntan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer por mi hijo? ¿Qué tengo que hacer? Ya no son los papás que piensan que por tener un hijo con alguna condición neurodivergente ya perdieron a un hijo, sino ahora te preguntan, ¿qué sigue? ¿Ya me diste el diagnóstico? ¿Qué sigue? ¿A dónde lo tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer? Dame las estrategias para poder sacar adelante a mi hijo. Y eso
considero yo que es el cambio social que te trae todo esto. Obviamente es con base a el acceso a la información. Si no hay acceso a la información, sigue habiendo ignorancia. Y mientras más ignorancia, se siguen creando mitos y mitos y más mitos alrededor de estas condiciones. ¿Qué otros comentarios podemos tener? Sí, adelante. Me preguntaba si cambia el nombre o qué tanto cambia el paradigma. Entiendo también que un poco como ambos. Te escucho que, por ejemplo, una palabra que mencionas bastante es para que pueda tener éxito. Y esa de alguna forma también me parece que es como una norma que no solamente le toca a esta población nombrada neurodivergente, ¿no? Sino también es algo que de alguna forma se adjudica o se pretende que el resto de la sociedad esté como en esa línea, ¿no? El éxito. Entonces, como qué tanto, ¿no? O sea, como que, bueno, para empezar me gustaría saber a qué te refieres con eso, ¿no? Ocupaste otra que yo pensaba, bueno, esa de alguna forma me resuena como quizás a mi gusto, como estaría más a favor de ella, que es la independencia, ¿no? O sea, como llegas a ser adulto, o sea, lo menos dependiente de quien sea que esté como en tu entorno. Pero ¿a qué te refieres con éxito y qué tanto es como esto lo que se pretende, ¿no? Sí, ok, sí, ya claro. no te pongo como una persona enferma, pero sí quiero que sigas como estas otras pautas que le son impuestas a las otras personas que no se nombran de esta forma. Ok, con éxito yo me refiero a esto, ¿no? A generar tu bienestar personal. A lo mejor tu éxito tú lo puedes definir como tener un empleo, tener una educación, un título educativo, académico. A eso puedes tú aspirar, ¿no? O sea, lo que tú aspiras personalmente e individualmente, eso es lo que se considera como éxito en estas circunstancias, ¿no? O sea, lo que tú puedas soñar, lo que tú puedas querer, lo que tú puedas vivir, idealizar, pero que lo puedas tener, ¿no? Ya sea si quieres ser simplemente un empleado de una tienda, hasta tener una empresa y ser multimillonario, ¿no? Bueno, que tú puedas tener esas posibilidades de alcanzar tus metas únicas y personales, que tú tengas tu propio éxito, ¿no? A eso es lo que yo me refiero. No hay como una normatividad de esto se define como éxito dentro de las neurodiversidades, ¿no? No hay estas cuestiones de, bueno, para mí, para la neurodiversidad se define éxito el que tenga un empleo, tenga un título, tenga un esto, un otro, un aquello. No. La neurodiversidad habla de qué tú deseas. Y por lo tanto, qué como contexto, como sociedad, necesito hacer para que tú lo obtengas. Y ese es la definición de tu propio éxito, único y personal. A lo mejor yo quería tener un coche último modelo y pues no lo he logrado, ¿no? Quizás no he tenido el éxito adecuado, ¿no? O sea, estoy trabajando para eso. Pero a lo mejor tú tenías como referencia de éxito el tener un trabajo, un empleo. Pues sí, ese va a ser tu éxito, ¿no? A eso voy con ser exitoso. No hay una definición de éxito para la neurodiversidad, porque todas las cuestiones son únicas y personales, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Sí. ¿Y cuál era el otro comentario? Perdón. Pues estaba como en esta misma línea, no sé si fue como lo primero de si estaba como en un orden del nombre o del paradigma, ¿no? O sea, como qué tanto cambia. Un montón, ¿no? O sea, por todo esto que estás como compartiendo, el punto de vista ya no es voy a curarte, Uh-huh. pero sí voy a hacer qué, ¿no? Entonces por esto me iba a esta otra parte de si Sí. una de esas cosas que sí voy a hacer es procurar tu éxito, ¿no? Ver Uh-huh. cómo me gustaría como entender eso. Entonces, Sí, esto que me comentas.
Y esa parte, obviamente, como sociedades tenemos, o sea, como una sociedad neurodiversa también tenemos que construir diferentes, sobre todo cuando venimos de sociedades donde la mayoría o las políticas son para las mayorías, ¿no? Y entonces la mayoría es la que rige y no hacemos políticas para las minorías. Entonces tenemos que hacer ese cambio social de pensar qué necesita la minoría para que la mayoría también salga beneficiada. Y entonces esto habla también del diseño universal de accesibilidad, ¿no? Entonces, poner una rampa no significa que estés haciendo realmente una política pública para el acceso a tu derecho de tránsito libre por el país. No, es que realmente esa rampa tenga las condiciones necesarias para que yo pueda hacer una vida independiente, ¿no? Entonces de eso habla hacer políticas públicas la neurodiversidad. Ese es el movimiento de la neurodiversidad, el verme a mí que soy también parte de la población y necesito políticas públicas para acceder a educación, a todo lo que hemos platicado en este momento, ¿no? Derechos humanos. Sí, 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 sí. Y también viene eso, bueno, ahorita que mencionas derechos humanos, es el movimiento de los derechos humanos de las personas, ¿no? De las personas con discapacidad, ¿no? O sea, vienen de todo este movimiento de las neurodiversidades, de las discapacidades, viene de todas estas oleadas de accesibilidad a los derechos de las minorías, ¿no? Háblese de población afrodescendiente, LGBT, y etcétera, ¿no? ¿Qué otros comentarios podemos tener? Sí, adelante. Ahorita que justamente que mencionabas lo de los modelos educativos, me vino como que a la mente que, bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, del diseño, existe esta idea de que si diseñas, en vez de diseñar para el 80%, que es normal, comillas, diseñas para los extremos, para el 20% que no es normal y que está en los extremos de cierta condición, ese objeto al final se va a adaptar mucho mejor a todos, ¿no? Si diseñas, por ejemplo, ¿no? Si diseñas unas tijeras para gente con artritis, van a ser las mejores tijeras para todos, porque estás como cubriendo una necesidad muy extrema, ¿no? Y ahorita que lo que mencionabas de si creas como el modelo educativo en base a estas divergencias, pues todos los demás es más fácil que nos acomodemos o que podamos adaptarnos, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que, bueno, por ejemplo, en esa parte de educación, como que también, sin ser como que mi área de expertise, ¿no? Pero sé que hay una corriente de educadores que piensan que pues hay muchas formas diferentes de aprender y no todos aprendemos igual y deberíamos nos deberían de enseñar especializado en nuestra forma de aprender, ¿no? Entonces, como que de cierta manera en la especialización en esa área beneficia más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí como que me surgió la duda de, ¿hay un balance? O sea, quizá tener modelos especializados para estas divergencias es mejor y esos modelos especializados irlos adaptando, o sea como que no sé cuál tú crees que sería, cómo se adaptarían estas ideas, ¿no? Porque esa idea de cómo diseñar, ¿no? O a base del extremo que todos nos adaptemos me parece muy correcto, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que entiendo en esa parte educativa es que sí hay que observar cómo aprenden estos jóvenes, niños, etcétera, y de ahí ay, ya moví otra vez esto. Y cómo de ahí pues ir haciendo que todos los demás que experimentan condiciones pues más similares
pues vayan aprendiendo y adquiriendo pues las diferentes habilidades que se tienen que aprender y enseñar, ¿no? Sí, la parte educativa es donde está más como centrado todo, de cómo aprenden los extremos y vamos hacia al centro, ¿no? Entonces, sí, de ese lado yo estoy más como proclive a generar también, no solo mirar a los extremos, porque a veces el centro se va a quedar como ahí difícil de adquirir, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba un maestro hace un tiempo que di una conversación, me preguntaba, oye, y si, no sé, tengo un chico con discapacidad intelectual severo en la escuela, ¿no? Y tengo que ir muy, muy pausado para que este niño aprenda. ¿Cómo le voy a hacer para que el chico o los chicos que van a un ritmo más rápido, pues no se aburran o no vean como que no vean que no están aprendiendo, etcétera, ¿no? Entonces, desde el diseño universal del aprendizaje, yo le respondía que el diseño universal de aprendizaje aborda esto, ¿no? Por ejemplo, si la temática de hoy es ver el volcán y mi alumno con déficit intelectual va mucho más lento, a lo mejor, no sé, le voy a poner un reto más complejo a Juanito, que no tiene una discapacidad intelectual, y a Pedrito, que sí vive con estas condiciones, le voy a poner un reto más chiquito. A lo mejor, no sé, él va a colorear el dibujo de un volcán y Juanito va a hacer una maqueta de un volcán. Ahí está el aprendizaje. Ambos están aprendiendo qué es un volcán. Entonces vamos a ir diseñando la currícula y las actividades académicas para todos, observando cuáles son las diferencias que los hacen ser únicos, ¿no? Entonces no descuido al que va un poquito más rápido, pero tampoco dejo a un lado al que está yendo más pausado. Sí, no, lo que entiendo es que es un tema como de flexibilidad y claro. de adaptación, ¿no? Creo que efectivamente los sistemas o los modelos actuales o que existen son muy rígidos, ¿no? Sí. En ese aspecto es como... No puedo hacer nada. O sea, o enseño lo que dice el manual o no se puede, ¿no? Y es muy complejo el llegar a las escuelas, sobre todo en sistema público, porque a lo mejor en sistemas privados, pues como que te dejan trabajar un poquito más, ¿no? Pero en sistema público sí te dicen, esto no lo puedo hacer, el niño tiene que llevar un puntaje, o sea, ¿por qué estoy viendo contenido de primero de primaria cuando el chico está en cuarto o quinto grado, ¿no? Entonces, pues que regrese a primero, ¿no? Que repita 4 veces el primer grado. No, pero también estamos hablando de circunstancias sociales, del estado de ánimo, etcétera. Entonces tenemos que, o sea, si tú estás viendo, no sé, fracciones, ¿cómo mi alumno va a aprender fracciones también? A lo mejor muy básico, cortando, rompiendo, no sé, hay 1000 maneras de que el chico pueda acceder a ese aprendizaje, ¿no? Y entonces hablamos de actitud más que de flexibilidad o adaptaciones y demás, ¿no? Es una actitud del maestro, del docente, a decir, bueno, lo intento, lo hago, voy a percibir estas diferencias, ¿no? Muy bien, ¿qué otros comentarios pueden existir sobre este tema? ¿Hay en redes? ¿Hay alguno? No. Ok, qué bueno. Qué bueno que no hay. Porque a veces se ponen más rudos en redes. Ok, bueno. Si no hay más comentarios, no sé qué. Si quieres continuar con
Ok, ok. Muy bien. Tenemos tiempo. Ok, sí, son 7:30 todavía. ¿Ustedes tienen tiempo? Muy bien. Entonces, ¿qué aborda? Bueno, vamos a hablar un poquito de situaciones, situaciones un poquito más complejas como condiciones más clínicas de salud mental, ¿no? Como condiciones de tipo depresión, ansiedad e incluso de esquizofrenia. Hoy, en diferentes países del mundo, ya se empiezan a mirar a estas diferentes condiciones como eso, como una condición. Y ya no están siendo tratadas meramente desde lo clínico o desde lo médico. Por ejemplo, en países de primer mundo ya se está insertando a población esquizofrénica a un mundo laboral y ya no están simplemente viviendo en hospitales psiquiátricos, ¿no? E incluso ya existen tratamientos clínicos sin uso de medicamentos, ¿no? Sin antipsicóticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya existen, es lo que también nos ha traído este movimiento de entendimiento de las diferentes circunstancias neurobiológicas, neurotípicas, neurodiversas, neurodivergentes o como le queramos llamar, ¿no? Nos está trayendo mayor conocimiento y por ende mayor accesibilidad a una vida digna. Yo le llamo digna al sentido de quizás tener un empleo, tener una escuela, una escolarización, tener una independencia general de lo que deseo y quiero, ¿no? A eso yo le llamo éxito. Bueno, éxito y una vida plena y digna. Bien, ¿qué nos trae también el movimiento de la neurodiversidad? El conocimiento de mayor, o sea, la investigación y conocimiento de qué pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Ya hoy por hoy se ha estudiado muy bien el genoma y se sabe que los genes van mutando de generación en generación a lo largo de la historia de la vida y esto hace que genes más específicos estén hoy por hoy coexistiendo para el contexto determinado en el que vivimos, ¿no? O sea, hay genes mucho más especializados, por ejemplo, para la hiperfocalización. Es decir, hay un mundo de estímulos allá afuera y ya los genes se han especializado tanto que nos hacen ser más selectivos con la información y podernos concentrar apropiadamente en lo que queremos concentrarnos, ¿no? Y no simplemente con esta lluvia de información que existe a nuestro alrededor poder tener como mucha divagación. Y es ahí, por ejemplo, donde está fallando las cuestiones en las personas con TDAH, con déficit de atención, ¿no? Entonces, como ya se sabe todo esto, ya tenemos tratamientos más específicos para la población neurodivergente. Ya no solo vamos a la parte clínica y tómate un tal medicamento para que estas condiciones se te aminoren, ¿no? O ya sabemos que como existe esto y ya sé cómo trabajar con esto, ya se estudia mucho más, pues ya tratamientos no clínicos, no médicos, ya existen también, ¿no? Ahora se habla para estas condiciones neurodiversas,
se habla de tratamientos neuropsicológicos, ¿no? Donde con diferentes actividades se van a estimular para una habilitación o una rehabilitación de funciones cognitivas, ¿no? Entonces ya no es simplemente ve a la terapia y pues ahí habla con el psicólogo, ¿no? No, ya no se ve así, ya ahora se ve con ve al especialista en tal tema que te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Y así vamos a hablar de cuestiones de neurodesarrollo o cuestiones socioemocionales que ya nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, ya estamos cada vez más especializados. Ya no simplemente es ve al psicólogo y utilizas herramientas quizás que no son adecuadas para estas condiciones, ¿no? Ahora ya tenemos que estar mucho más especializados en, no sé, si vas a trabajar con una persona con TDAH, pues saber de condiciones, de las condiciones del neurodesarrollo y de cómo funciona el sistema nervioso central para saber qué estimular, porque si no, realmente no vas a alcanzar el éxito terapéutico que naturalmente la persona está viniendo a obtener contigo, ¿no? Y hablo por éxito terapéutico, quizás el que vaya adquiriendo las habilidades preparatorias para una vida independiente, ¿no? O sea, si el chico quería prestar más atención, o sea, o su nivel de focalización atencional es muy reducida, pues quizás con el trabajo terapéutico ese spam de atención se vaya ampliando. Pero si desconoces porque te has especializado en otras áreas, que es completamente válido y aceptable, no trabajes con esta población, ¿no? Por ejemplo, yo no trabajo con diferentes poblaciones, yo trabajo con población con situaciones en su neurodesarrollo, hables de un TDAH, problemas de aprendizaje, trastorno del espectro autista principalmente, y entonces ahí están enfocados mis esfuerzos para hacer que esta población cada vez tenga más y más habilidades, ¿no? Esto en cuanto a lo que comentaban de qué se logra con este tipo de movimientos, con estas situaciones, ¿no? También hablar de la educación en el neurodesarrollo hace que la educación parental en el neurodesarrollo hace que cada vez papás estén más y más informados, ¿no? Más informados, más preparados y sean papás más proactivos. No simplemente le llevo al terapeuta, al chico, y pues él me lo va a regresar ya envuelto y con moñito, ¿no? No, ya este tipo de movimientos que hacen que la información sea más accesible, hace que las familias, que los papás estén más proactivos. Y ya llegan familias prácticamente simplemente para confirmar el diagnóstico. Ya saben qué tiene su hijo. Ya vienen y decir, bueno, es que me lo está pidiendo la escuela, dime qué es, ¿no? O sea, confírmame el diagnóstico. Y obviamente, mientras más información, más atención temprana existe. Y con atención temprana no quiero hablar de atención temprana o atención tardía. Toda la atención es oportuna al momento que se requiere y que se necesita, ¿no? Pero sí es más deseable, por decirlo de algún modo, que llegue a una temprana edad para que tengamos los que trabajamos en esto y la familia más tiempo para que la persona en cuestión desarrolle todo ese potencial, ¿no? Desarrolle todo el potencial que tiene. ¿Y cuál es el potencial que tiene? Quizás aprender a leer, aprender a escribir, todas las habilidades preparatorias para una vida independiente, ¿no? Y bueno, las familias están
más preparadas, están más activas en el proceso. Ya no te llegan simplemente diciendo, oye, aquí te tengo a mi hijo y ya, tú lo vas a trabajar y yo me voy, ¿cómo? Ajá, arréglalo. Ya no, ya es, dime qué hacer, ¿no? O sea, esto que hiciste, ¿cómo lo puedo hacer yo en casa? ¿Qué material necesito adquirir, comprar? O si tengo herramientas en la casa, ¿cómo las puedo utilizar? ¿No? Tengo Legos, ¿esto me sirve? Sí, puedes hacer esto, esto y esto, ¿no? Con un simple juguete, ¿no? Que tengas en la casa. Y eso es lo importante de estos movimientos, que los papás cada vez están más y más involucrados en el proceso de sus hijos. Ya no es simplemente, y como especialistas, ya no simplemente es bueno, sí, se portó bien en la terapia. No, es dime qué hiciste en la terapia, cómo trabajaste. Y esto hace que nosotros cada vez estemos más preparados para dar un mejor servicio y obviamente sacar totalmente todo el potencial que cada individuo tiene, ¿no? Eso es sumamente importante, cómo las familias cada vez están muy involucradas. Y bien, ¿dónde todavía el movimiento de la neurodiversidad no llega? ¿No? Es quizás al sector público, vaya, ¿no? O sea, hoy todavía encontramos personas que al tener desconocimiento, naturalmente el desconocimiento provoca ignorancia y la ignorancia provoca en ser temerarios, ¿no? Y en la temerosidad nos da, pues, que cometamos diferentes locuras que bajo conocimiento no lo haríamos, ¿no? Por ejemplo, hace un par de meses hubo un asesinato de una mujer, no sé si se enteraron en redes, el asesinato de una madre de familia, de un chico con autismo, por parte de sus vecinos que no entendían que el niño jovencito tenía necesidades que lo hacían golpear las paredes, hacer diferentes sonidos, y por lo tanto esto llevó a un encono por parte de los vecinos y hay un asesinato hacia la madre, ¿no? Entonces, o sea, después de muchas confrontaciones, muchos enfrentamientos, pues se llega a este ultimato, ¿no? Pero esto hace que cada vez más nosotros como difusores de la cultura neurodivergente, pues lleguemos a más y más personas, ¿no? Por ejemplo, el estar hoy aquí, que pudiéramos pensar, es un centro cultural, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con cuestiones de psicología, o psicoterapia? Pues, ¿para qué voy, no? Yo estoy más como interesado en, no sé, en arte o en diferentes circunstancias que se trabajan en un centro cultural, ¿no? O más cuestiones como sociales y demás, ¿no? Pero vemos que hablar con población, que es lo que platicábamos hace un ratito, hablar con población que quizás no tiene nada de acercamiento hacia estas condiciones, hace que al salirse de aquí, de esta conversación, de esta charla, puedan decir, bueno, si mañana me topo con una persona con TDAH o con discapacidad intelectual, ya no lo mire como una amenaza, ya no me da miedo esta circunstancia, porque sé que él también, así como yo, está haciendo todo su esfuerzo por salir adelante, por vivir su vida con plenitud, ¿no? Entonces eso hace que cada vez más toquemos las puertas, no de nichos que sabemos que son necesarios, como una escuela, como un hospital o algo por el estilo, que son, volvemos a lo mismo, al sector salud o al sector educativo. No necesitamos
pasar esa barrera y llegar a diferentes ámbitos sociales, no solo a los que ya sabemos que la persona se va a enfrentar, que es la escuela y su casa, ¿no? También esta persona, y para vivir una vida plena y con éxito, es que yo pueda salir a la calle a comprar una ropa, un sándwich, un almuerzo y poder ser atendido con dignidad, ¿no? Y no que me vean con malos ojos o con circunstancias que no son las correctas. Y bueno, esto es lo que es la neurodiversidad a grandes rasgos. Es un movimiento social, es un paradigma que contrasta el paradigma médico y que pues todos los días podemos nosotros o toparnos con personas neurodivergentes o incluso ser una persona neurodivergente. Y pues nada, por mi parte es todo. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Bueno, aquí sí tengo un comentario, una pregunta. ¿Cómo, más como a considerar cómo, pues, una persona que, no sé, como, ¿qué le dirías a una persona que no sabe, ¿no? que puede tener una neurodivergencia o que está o padres de familia que no saben exactamente, ¿no? Porque a veces pues puede ser que uno de los factores culturales es que por ejemplo, bueno, si el niño o la niña tiene algún problema o algo así, o uno mismo tiene algún problema, puede ser que no sé, se lo guardan, ¿no? O piensan que es normal, o es una etapa, o etcétera, ¿no? Entonces, más pensando en eso, como, ¿qué puede ayudar? No, digamos, como a, no sé si diagnosticar, algo así. No tanto para el especialista, porque el especialista pues puede ubicar en determinados casos y por determinados métodos, pues hacer relativamente un diagnóstico o pensar, bueno, esta persona tiene esta diferencia, digamos, ¿no? Sí, esas circunstancias. Entonces, pero en las personas que no están habituadas, ¿no? Que no, sí, que no están en su día a día y de repente no saben cómo decir, mira, tengo tal cosa o siento que tengo tal cosa, ¿no? Cómo abrirlo, estar pendientes de estar sensibles a eso, sea como que dentro de casa, pero también como para uno mismo, ¿no? O sea, eso tal vez sería bueno como sí, profundizar un poquito más, ¿no? Tanto para los que estamos aquí, pero pues también para los que escuchen y vean proceduralmente el video. Ok, a ver si entendí un poco. Entonces el comentario viene siendo de si yo tengo una condición neurodivergente y no lo sé. Ajá. O sea, ¿qué le puedes decir a una persona que no sabe, ¿no? O sea, ¿desde qué punto puedo reconocer? Mira, tal vez tengo esto, ¿no? ¿O qué puedo hacer? Ok, sí, lo que voy entendiendo, ok, es decir, bueno, si yo soy parte de la neurodiversidad y, bueno, me empiezo a percibir como diferente, ¿no? Que a lo mejor, no sé, pensando en un chico de prepa y que no está viviendo o no está experimentando lo mismo que le dicen sus compañeros que debería experimentar, ¿no? Entonces, pienso en primero, lo que yo le diría es, sin ser como especialista, es decir, bueno, tienes que saber qué circunstancias te están pasando, ¿no? ¿Con qué circunstancias estás viviendo?
y cuáles son las circunstancias que te gustarían vivir para que de ahí vayas como desarrollándote poco a poco, ¿no? Entonces, el pensar en quién soy, cómo soy, el autoconocimiento de mí mismo, esto me va a arrojar el comenzar a acudir a un experto, un especialista que pues pueda llegar a un diagnóstico quizás, o bien simplemente a una explicación de lo que está aconteciendo en mi vida, ¿no? Entonces, siempre voy a decir que el conocimiento es poder. Y entonces, mientras más conocimiento tengas de ti mismo, pues vas a ver qué circunstancias no quisieras estar pasando, qué está pasando contigo. Y por lo tanto, el decir, bueno, esto creo que no es lo que, no me está dando los niveles de vida que quisiera tener. Y entonces llego al especialista, en este caso al psicólogo, al psiquiatra quizás, y platicar con él de, mira, me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? La salud mental siempre es importante, vaya, ¿no? Entonces, cuando te conoces y sabes que no son las cosas que quisieras vivir, pues probablemente es por que algo está sucediendo contigo. Y acudir al especialista en salud mental, pues está cool, ¿no? Está bien acudir al especialista en salud mental. No, Lamentable igual, sobre todo porque pues existe igual aún bastante prejuicio, ¿no? Entre tanto los jóvenes como en los padres de familia y demás, ¿no? Que pues sí, que no, que o tienen miedo, ¿no? De saber qué exactamente es lo que está pasando. sí, eso es importante también que se comente, ¿no? Volvemos al mismo punto, ¿no? El saber, el tener conocimiento te va a dar más oportunidades de desarrollo. Simplemente. O sea, ¿qué me está sucediendo a mí en este momento? No, pues tengo depresión. Pues, oye, ya lo sabes, actúa con base a esas cuestiones, ¿no? Y mientras más informado estés de eso, va a hacer que estés en movimiento. Si no estás informado y estás temeroso porque el diagnóstico puede ser positivo hacia cualquier situación, pues siempre vas a estar ahí encerrado en esa circunstancia y va a ser un círculo vicioso todo el tiempo. Entonces, lo que yo invito es si ya sabes que algo no es, o sea, si tú estás sintiendo que no hay algo correcto en ti, correcto entre comillas, ¿no? O que no te está gustando, acudir al especialista, ¿no? Sí, y además el ser sensibles en todo caso hacia cuando una persona está sufriendo algo. Sí, e incluso bueno, hay que hablar un poco también del lenguaje, ¿no? Porque ahorita me resonaba la palabra que dijiste, que es un problema, ¿no? Que el problema que está viviendo la persona. Y quizás no es un problema. Si o sea, sabemos que el lenguaje construye, ¿no? Si cambiamos el uso del lenguaje hacia estas condiciones y las dejamos de ver como un problema, sino como una circunstancia que a mí o que a ti te tocó vivir y que no es para mí. Quizás es un problema porque no tengo la accesibilidad que debería tener, sí, ¿no? Pero no es un problema desde el sentido de que, bueno, pues es la forma en la que estoy viviendo y para mí no es un problema, porque a lo mejor en mi casa, en mi espacio, pues tengo todo para vivir y tener
Ay, me tenía que acercar a esto. Para vivir y pues para tener independencia, ¿no? Hablemos de cualquier circunstancia discapacitante, ¿no? Entonces, cambiar de ¿qué nos toca a nosotros como sociedad que no estamos en estas circunstancias? Es dejar de mirar a la persona con alguna condición neurodivergente o neurodiversa como menos, como que están viviendo en problemas, como que están viviendo de manera difícil o dificultosa. Sí, obviamente la están pasando mal, no porque tengan esta condición, sino porque el mundo está en su contra, ¿no? Y si yo cambio la manera en dirigirme hacia ellos, pues va a ser sumamente positivo, porque incluso yo ya voy a estar preparado cuando se acerque a alguien para decirle, para apoyarle, ¿no? Para colaborar con él, ¿no? Entonces, desde ahí, como sociedad, tenemos que empezar a cambiar las cosas, ¿no? Desde cómo nos dirigimos hacia las demás personas, que no sabemos qué está pasando. Tener empatía. En psicología se llama cognición social, ¿no? Que es saber las emociones de los demás, saber que hay otras circunstancias muy ajenas a la mía, y que pues estas circunstancias no están mal, están bien, ¿no? Y que mis circunstancias no rigen al mundo, sino que la diversidad, el cambio y la transformación es lo que realmente alimenta a la vida, ¿no? Eso vendría yo a decirle. ¿Algún otro comentario? Adelante. Pues sí, un comentario, porque como totalmente de acuerdo con lo que dices, de ignorancia es muy grande. Y creo que adentrarnos un poquito más en estos temas, pues permite lo principal, pensar en ello, ¿no? Pensar en, simplemente hoy que comentábamos, va a haber una plática de el nombre. Neurodiversidad. Y todo el mundo se queda así, ¿qué es eso? ¿Qué es, no? Entonces, con solo escuchar la plática y saber qué es, bueno, pues ya piensas en ello y buscarás más información porque es muy común que ahorita, pues yo en lo particular pienso, ¿cómo es posible que ahorita muchos niños tengan TDAH, muchos niños tengan eso? Ay, antes no había eso, no se diagnosticaba, no se sabía. Y a todos estábamos igual, ¿no? Pero qué bueno que ya se avanzó. Yo lo veo como un avance, no tanto el diagnóstico, el manejo. Y creo que si queremos avanzar un poquito más ya como sociedad o como en lo particular, cómo enfrentarse a esas personas, ¿no? A veces da miedo. Mucho miedo porque no sabes qué hacer, no sabes qué actitud tomar. Entonces, es más el temor, ¿no? Y eso mismo te provoca hasta cierto rechazo. No es que rechaces, sino que no sabes qué puedes hacer, qué puede salir bien o qué puede salir mal, ¿no? Entonces, tu actitud ya es otra. Sí, claro. Es miedo, y el miedo hace que huyas, y no es en un sentido negativo, es en un sentido de protección, de decir, oye, pues desconozco qué pasa aquí y por lo tanto, pues no, o sea, no vaya a ser que te ofenda, que te moleste o que haga algo que te incomode y que te genere una circunstancia muy pesada, ¿no? Sí, es difícil, es muy difícil. Tuve la oportunidad hace muchísimos años de totalmente inexperta en una consulta de psiquiatría.
Y es un terror, yo sentí terror del manejo de ese tipo de pacientes, ¿no? Ujú. Y no saber qué hacer, es fuerte ese enfrentamiento. Y frustrante debe ser Sí, también. muy frustrante, porque tienes ahí a la persona y no sabes qué hacer, te mueres de miedo, ¿ya? Y pides auxilio y no hay nadie. Pero bueno, eso sería un extremo, ¿no? Claro. Un extremo. Pero ya en lo cotidiano, ¿cómo hace falta? De forma totalmente torpe, tratamos a las gentes sin saber. Entonces, yo creo que conocer esto y la difusión que se vaya haciendo Ujú. es sumamente importante, ¿no? Claro. Y no nada más tachar con que, sí tiene TDAH, no, sí tiene no sé qué. O por ejemplo, estos comentarios que son completamente naturales, es decir, es que ahorita existe una epidemia o una pandemia de TDAH, de autismo, de estas circunstancias que dices, pues antes no existían. No, antes sí existían, siempre han existido. Bueno, se hablan de mutaciones genéticas de miles de años, ¿no? Entonces, que siempre, bueno, a lo mejor no siempre han existido porque pues van cambiando, ¿no? Pero sí en el sentido de, vienen de generaciones y generaciones y que antes, ¿qué pasaba? Que llegaba una persona, no sé, con un déficit intelectual severo y ¿qué pasaba? Los encerraban en sus casas y ahí te quedas porque es la maldición de la familia, ¿no? Ahora, eso es lo que ha cambiado también a nivel social. Ya no se mira la discapacidad como, pues es una brujería o una maldición. Bueno, todavía existe el pensamiento mágico, pero ya es cada vez mucho menos, ¿no? Entonces sí, cada vez es más, más y más fina la detección, mucho más fina. Eso hace que los tratamientos sean más oportunos, mejores, den mejores resultados. Vaya, ¿no? Y eso es de, sí, generar el pensamiento de vamos cambiando y vamos transformándonos. Y una pregunta es así, empiezas por ejemplo con un tratamiento, ese tratamiento o esas herramientas que adquiere el paciente es continuo. Uh-huh. O Sí. sea, vaya, entiendo que se quedan con ello y siguen Sí. practicando aquello. Claro, depende de qué circunstancias estemos hablando, ¿no? Y de qué características personales traiga el joven, niño, adulto, niña, depende de eso realmente, ¿no? Porque hay chicos que tienen condiciones adjuntas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una persona con autismo, con epilepsia, con déficit intelectual. Naturalmente esa persona va a tener muchas más dificultades y quizás lo que aprendió hoy ya para mañana lo haya olvidado, o más bien no es que lo haya olvidado, sino que no consolidó la habilidad que se le estaba enseñando, ¿no? Entonces depende de cada persona, pero si vas trabajando de manera más adecuada y con mucho más individualidad, claro, va adquiriendo el aprendizaje. Sí. Sí. De que logran el aprendizaje, lo logran. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Queja? ¿Sugerencia? Ok, pues bueno. Por mi parte sería todo y pues muchas gracias a los que se conectaron en las redes sociales, a los que pudieron venir y pues nada.